Bienvenido al Museo Gurt en La Rioja, un lugar perfecto para la presentación de esta nueva e-Link, una bici dentro del segmento bicicletas eléctricas ligeras, una bici que empezó allá por el año 2012 con la primera Link. Y ahora os dejo con el recorrido desde aquel momento hasta el día de hoy. El primer desarrollo duró casi 3 años, entre los bocetos iniciales, los primeros días de trabajo con Dave para desarrollar los números que nos interesaban y llegar al mercado, casi 3 años. Y al final es como encontrarte con tu alma. Hay mucho desarrollo, hay mucho tiempo invertido, una inversión en cuanto a dinero también por parte de la empresa. Entonces, claro, cuando encuentras una cosa que funciona tan bien, no quieres dejarla, quieres aprovechar de este sistema pues, todos los años que se puedan. Cuando hablamos de links, hablamos del split pivot y es realmente el corazón de la bicicleta, es decir, es la identidad. A partir de la geometría es lo que le da la identidad a la bicicleta. Era un sistema que nos permitía mejorar la parte del pedaleo, la eficacia del pedaleo, sin perjudicar a la capacidad de la bicicleta durante la frenada y sin perjudicar la capacidad de absorción, que es lo que más nos importaba también. Y de ahí nació una bici que le llamamos la Lynx 4 por 4 pulgadas, entonces orientada al cross country maratón. Los corredores del equipo de cross country que patrocinábamos entonces no estaban muy enfocados al uso de las bicis de doble suspensión, era rígida. A nivel personal es un poco frustrante cuando unos pilotos de élite no comparten tu visión de la práctica, ¿no? Ellos sabían perfectamente con las bicis que llevaban en esta época, que eran las Ultimate, que ya llevaban una geometría muy moderna, una filosofía de bici de rally rígida muy extrema. Fuimos los primeros en lanzar esta geometría tan progresiva, entre comillas, entonces ellos iban ya servidos con esta bici. Nosotros siempre hemos apostado por geometrías que llamamos progresivas, es decir, más arriesgadas, no conservadoras como otras. Y luego pues esto influye directamente sobre el desarrollo de la suspensión trasera, es decir, que donde queremos ubicar ahora el piloto, pues hemos ido evolucionando, entonces queremos centrar el reparto mejorar el reparto de peso encima de los dos ejes de las ruedas. Entonces es esto lo que un poco define o lo que explica los cambios que ha habido entre una Lynx Race y lo que había anteriormente. Se desarrolla pensando siempre en el mercado, pero siempre se desarrolla pues, colaborando con los atletas de élite, porque al final es el piloto de élite que va ¿cómo decir?, exprimir al máximo el cuadro y la bicicleta. Entonces, si vale para Copa del Mundo, vale para un sábado y un domingo entrenando por ahí. ¿Cómo se nota el cariño que le tiene Nico a esta bici y las horas que le ha echado de dedicación y de entrega para sacar este proyecto? Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos, donde vamos a hablar con Peter, otro de los almas mater de este proyecto, para que nos cuente desde su punto de vista cómo ha llevado a cabo toda la evolución. Hola Peter, ¿cómo estás? I am well, Antonio. It's a pleasure to talk with you. ¿Qué nos puedes explicar de la evolución y del desarrollo de las nuevas bicicletas Race? Since its introduction, the Lynx Race has really led its field in both categories of design and progressive geometry. The Lynx Race has really served as a pioneer in the introduction of these concepts to the XC category as well. ¿Y qué puntos en común tienen la Link y la nueva iLynx Race? Antonio, what really defines the new race and its general category is the advancements that we've made on the previous design. The new race redefines the competitive rider's center of gravity position and really
with this increased balance and rider stability, it ultimately results in a higher level of confidence and through riding conditions of any terrain. The idea behind the design of both the Lynx Race and the iLynx Race was to make the bike as identical to each other as possible. Obviously, the iLynx Race has the addition of the motor and the battery, but really the ride characteristic of the frame is no different. The kinematic, the feel, the balance, it has all been preserved in essentially the DNA, which is shared between the two platforms. Muchas gracias, Peter. Nos vemos pronto. You too. Thank you very much. Hombre, Nico. Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya tenía ganas de verte, ¿eh? Y yo. Bueno, Nico es el jefe de producto de Mountain Bike y quién mejor que él, ¿no?, para hacerle una serie de preguntas de cómo han diseñado y cómo le han dado vida a esta nueva iLink. Nico, me gustaría que nos explicaras un poco cuáles han sido los parámetros y los conceptos que habéis tenido en cuenta para conseguir esto que tenemos aquí y mantener evidentemente el equilibrio entre ligereza y rendimiento. Pues mira, hemos tratado esta bicicleta como si fuese una bicicleta convencional, ¿no? Pero bueno, el objetivo número uno era el peso, pero teníamos muy presente en mente el tema de la resistencia. No deja de ser una bicicleta eléctrica. Entonces, realmente la construcción de este cuadro es igual que una Lynx Race. Empleamos el mismo tipo de moldeado y las mismas fibras de carbono. Lo que sí reforzamos un poco más es la zona del motor y la zona de la dirección, porque tenemos que ubicar dentro de este tubo diagonal una batería de 540 vatios hora y un motor de 65 Nm. Entonces son estas dos zonas las que vienen reforzadas. Se ve claro que el triángulo delantero es lo que se ve modificado. Aquí iría la ubicación del cuadro y lo que es la pipa de dirección y todo el tubo donde va a integrar la batería, que podemos ver que es diferente, pero por ejemplo lo que son los tirantes y las vainas en la parte trasera, a nivel estético lo ves y parece igual, ¿no? Ubicado el punto de giro sobredimensionado en esta parte, sí. La nueva bieleta, el split pivot que sigue siendo la principal base del funcionamiento, pero aquí también habéis tenido que pensar en una serie de modificaciones para mantener o simplemente se ha trasladado y ya está. La única diferencia que existe entre una Lynx Race y una iLynx Race es el punto de giro principal, que está ubicado un poco más atrás, pero realmente la construcción de los tirantes y de las vainas es igual que la Lynx Race normal. Y en este caso, por ejemplo, en este cuadro en talla M, ¿cuánto pesa una bici, el cuadro y la bici completa? Pues mira, tal cual, en una talla mediana pintada con todo su hardware pesa 2.200 gramos. 2,2 más o menos. 2,2. Y en bicicleta completa estamos a partir de 16,2 kilos en talla mediana también. O sea, hablamos de una bicicleta de 16,2 kilos, eléctrica, con una batería de 540 y con la autonomía que esto conlleva. Eso es. Estamos hablando prácticamente 4 kilos más que una doble normal. Saliendo de un cuadro que solo pesa 200 gramos más que la Lynx Race. Estamos en la sede de BH Bikes y vamos a pesar la nueva iLynx. Bueno, Nico, nos has contado todo lo que es la construcción del cuadro y el desarrollo, y ahora tenemos aquí la bici entera. Entonces nos gustaría que nos contara y nos explicara los detalles más importantes y que caben a destacar sobre la nueva iLink. Vale, pues mira, lo más importante era el tema del peso, pero también uno de los leitmotiv fue el tema de la integración, ¿no? Y empezando por la zona de la dirección, ves que todos los cables entran por la parte de arriba de la pipa y luego pues transcurren a lo largo del tubo diagonal. Para eso este punto también lo hereda de la propia Link, ¿no? Exacto. Entonces pues, nos aprovechamos del mismo desarrollo de la potencia, que es un desarrollo nuestro, y de todo lo que hemos podido desarrollar con nuestros proveedores para permitir este sistema tan integrado. Porque aquí tenemos, por ejemplo, la opción de 100 milímetros, pero tenemos dos opciones.
Sí. Tenemos la opción de 100 milímetros y la opción de 120. Sí, vamos a ofrecer simplemente cambiando el amortiguador, o mejor dicho, la carrera del amortiguador, vamos a añadir 20 milímetros adicionales al sistema de suspensión trasero. Amortiguador de horquilla, ponemos 120 y no modifica 120, para nada el comportamiento de la bici. Eso es, sin perjudicar el nivel de anti-squat, el rendimiento del pedaleo, ni la frenada, ni la amortiguación. Dentro de este tubo diagonal ubicamos una batería de 540 vatios hora, lo que te permite ya... Tener mucha autonomía. Eso es, mucho... Rango Más de que acción. kilómetros, un desnivel positivo acumulado bastante importante. Y realmente con 540 vatios hora, si no te es suficiente, gracias al X Pro, que es como si fuese un bidón, pero realmente es una batería que te permite llegar hasta 720 vatios hora. La autonomía en cuanto a kilómetros, para mí en mountain bike me gusta más hablar de desnivel, y pues de todo lo que se ha podido probar hasta ahora con esta bicicleta, un usuario de 70-75 kilos puede llegar a recorrer pues, 60 kilómetros y casi 3.000 de positivo. El ejemplo mismo en mi caso, que yo con una salida de unos 40 kilómetros, modo boost, unos 1.500 metros de nivel, pues llegué a casa casi con el 50% de batería. Eso es. Luego depende un poco de cómo cada uno anda con la bici, pero bueno, eso es más o menos donde se puede llegar. Luego decías lo del motor, pues también es un desarrollo nuestro y claro, hemos desarrollado el motor más compacto, más ligero y más silencioso posible. Es ligero, pero no peca de potencia, porque realmente si lo comparamos con lo que hay actualmente en el mercado, estamos aquí con 65 Nm, es decir, el doble de lo que se puede encontrar ahora en el mercado. Es muy silencioso y tampoco hay drag. El drag es lo que ocurre cuando dejas de pedalear o que te pasas de la velocidad límite de 25 por hora, no te lastra. No notas este momento donde te pasas del límite. Otra cosa que también me ha gustado mucho es el display y la forma de manejar el display. Pues eso es un display que ofrecemos en las eléctricas, entre comillas, convencionales, las Atom X o las XT, por ejemplo. Es un display minimalista donde te da la información imprescindible para llevar una salida normal. Lo puedes configurar a través de la app y luego también, no sé si lo has probado tú ya, lo puedes emparejar con tu dispositivo Garmin y manejar todo el sistema desde o sea, entiendo que entonces, aparte del display propio de la bici, el que tenga un Garmin lo enlaza con el display y desde aquí puede tener todos los datos, incluso configurar. Eso es, emparejas tu bici con el Garmin. Y modificar el modo de asistencia también desde aquí. Sí, exacto. Prácticamente lo mismo que hay, pero aquí enlazado, de manera inalámbrica. Y de hecho este Garmin, ya que no has probado el sistema, te lo dejo porque creo que Carlos te está esperando para dar unas vueltas al circuito, ¿no? Mañana te paso por Strava el apretón que me va a dar Carlos. Ya te voy a ir mirando. Buenas, ¿aquí se monta en bici o solo tomáis café? ¡Anthony! ¡Buenos días, tío! ¡Qué sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Qué haces por aquí? Sorpresa la que te traigo yo. ¿Qué haces por aquí? Pues aquí a visitar tu tierra, al frío. Tío. Al frío, suerte que no llueve, pero frío sí. Bienvenido. al templo! Al templo del templo ¿Qué tal, BH, ¿no? amigo? BH Templo. Qué grande, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy ¿Tu bien, casa? ¿Estáis entrenando ya o no? estamos ya a tope. Saldremos entonces en bici, ¿no? Hombre. Que os veo aquí muy acomodadito, café, mucho rollo, pero Has de traído un bici. juguete. Bueno, primero vamos a tomar un café, ¿eh? Pero has Primero traído un café juguete. para calentar el cuerpo y luego un juguetito que traigo que te voy a poner los dientes largos a los dos. Sí, pues venga. La veteranía es un grado. ¿Subimos? Venga, va. Rosy, Antonio, expreso y sin azúcar. Los buenos cafeteros lo toman sin azúcar. ¿Y la bici cómo te gusta? ¿Doble o rígida? Dobles. ¿Siempre? De tiempo. Tú sabes que yo soy de rígida todavía, ¿eh? Pero es verdad que... Ya cambiarás. Sí, con la edad va cambiando uno. Para disfrutar de verdad, doble. Bueno, Rosy, Colo, vamos a ver la novedad que he traído. Venga, vamos. Pues venga, enseñadnos las chucherías. Sorpresa, sorpresa. ¡Hombre! Esto no lo has visto tú, ¿no? Hombre, claro que la he visto. Ahí la estoy probando ya, la Lynx. Sí, pero no esta. Tú tienes la Link. Yo, como soy veterano de guerra y soy embajador, tengo la E-Link.
Ni te has percatado del motor. Dices, Vaya tío. pasada, ¿no? Pues claro, esta es la E-Link nueva, tío. Tú has probado la Link, esta es su hermana, pero su hermana e-bike. Pero flipa. Esto para un veterano como yo es Me cago en la leche. ¿Lo que dices? 16,5. Esto es una pasada. ¿Qué te parece? Tal cual, de serie. Geometría la misma. Clavadas, si son dos bicis iguales, casi no te das cuenta. Motor BH, todo igual, carbono. Y además la sensación que te da de ir por el campo con la cadencia que te permite subir por todos lados, la tracción que tiene. Sí, o sea, una bici La cross doble. country, pero Exacto, con una ayuda. Exacto. ¿A qué no le podemos poner aquí la mía, no? Pues mira. Mira. Si tú te retiras 5 metros, de primera lo dudas. De primera lo dudas. El sistema es el mismo, con lo cual funciona igual. Y hombre, a ver, luego tienes ya la opción de poner 100 o 120. Ya cada uno, depende de la exigencia y el uso que le vaya a dar. Pues, Esta la tienes en 100 de recorrido, ¿verdad? sí, yo quería llevarla igual que la Link. 100 y 100. Para llevar la misma bici, pero una con la asistencia y otra normal. Escucha, Colo, que hace tiempo que no te saco los ojos, pero hoy te lo voy a sacar. No sé dónde, pero Vamos a verlo, ¿no? a la mínima que pueda ya verás. Vamos a verlo. Vámonos. Venga, vamos. Bueno, ¿qué, Rosy? Venga, a ti sí que te la dejo luego. A Coloma no, pero a ti sí, que se viene arriba. ¡Vamos, no te despegues! ¡Qué pasada, eh! ¿Cómo te he visto? Fácil, ¿eh? Pero pasada está muy rápido. Pero es que va igual. Qué Joder, finura Va lleva. igual que la normal, tío. Geometría igual. Yo noto que la manejo igual, cuando vamos subiendo dibuja el terreno, bajando igual absorbe, la arrancada. Y una cosa, ¿qué me puedes decir del split pivot? Yo del split pivot lo resumo fácil, hace su función, ¿Sus funciones cuáles, no? Hombre, claro. Entiendo de sobra. independizar las tres partes, la frenada, la hora de la transmisión y dibujar. Si no está el rodamiento aquí split pivot que independiza la frenada de la guía de cadena, la función de la suspensión se limita totalmente. Aquí Claro. siempre es lineal, Se siempre limita es y se esfuerza además. perfecta. De esta forma cada uno hace su Así parte. que en la Igual, E-Link igual. es lo mismo, ¿no? Igual. Exactamente igual. Yo no noto nada. Habrá que seguir. Venga, va. Vamos. Seguimos. Va. Joder, Mancho, te metes ahí un calentón de puta madre, ¿eh? Con la tontería. Y súper divertido, ¿eh? Es cortito, pero explosivo. intenso, macho. Además tiene de todo, curvitas ratoneras, repechito, que se iba ADN. Muy divertido. No, te lo pasas guay, tío. Está guay. Pues bien, bien. Da gusto así, tío. Pues bien, ¿y esta bici qué entonces? ¿Hay alguien más que la haya utilizado ya o todavía no? Pues mira, la ha utilizado, además de yo, porque tú no, la E-Link, la ha utilizado el BH Valonia, la ha utilizado. Y bueno, yo creo que ellos nos pueden decir cómo también le ha ido. Les pegamos un toque, Venga. a ver si conecta con nosotros. Pues mira, buena opción. Ahora con el tema este de videollamada, dale tú al play. Bonjour, my friend.
Hello guys, how are you? Bueno, ¿qué tal? ¿Las primeras impresiones con la bici? ¿Bien o qué? It's a very good bike. I like it very much. You can feel always confident with this bike because the geometry of the bike enables you to be at your ease in the downhill section and in the technical sections, and you don't have to be afraid in the technical section because you can trust in your bike and in the capacity of the bike. Au revoir. Goodbye. See you Bye, next my time. Bye bye. Bye. Oye, pues creo que me han dicho que Laura Celdrán también está probando la nueva bici. ¿Qué os parece si le damos un toque? ¿Conectado? Venga, va. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Laura, ¿cómo va? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola chicos, qué ilusión poderos saludar, aunque sea virtualmente, pero bueno, este año tan distinto nos conformamos con podernos ver virtualmente. Bueno Laura, ¿qué te ha parecido la nueva bici de este año? Cuéntame un poco tus sensaciones y demás. Quería compartir con vosotros pues lo que está siendo mi experiencia sobre la Link, en este caso sobre toda la gama Race. Solo diré que me he enganchado al cross country y la Link tiene la culpa de ello. Y ya no voy a hablar de lo bien que me lo paso con ella cuando tenemos que hablar de la parte de descenso. O sea, es una bicicleta dinámica, es una bicicleta súper equilibrada, es una bicicleta que salta muchísimo y me encanta. Es una bicicleta que funciona súper bien en cualquier situación, o sea, en frenadas extremas nunca pierdes la tracción, independiza súper bien el pedaleo de la tracción y todo esto es gracias a este sistema tan bueno que tienen, ¿no? De split pivot. Total, que me enrollo como las persianas, pero vamos, que la conclusión es que me he enganchado al cross country y la Link tiene toda la culpa de ello. Chicos, muchísimas gracias por estos segundos. Me ha encantado veros, aunque fuera de forma virtual. Un besazo enorme. Hasta luego Laura. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Laura. Chao, chao. Bueno, Colo, yo me tengo que ir, macho, que me están esperando en el GUR y esto todavía no ha acabado. Pues ha sido una gozada tenerte por aquí, ¿eh? Pues sí, tío, ojalá pudiera venir más veces, ¿eh? Y Venga, hacer estos pues. ratitos. Bueno Anthony, te Dale esperamos, caña, tío. te Venga. esperamos pronto. Que vaya bien, Que vaya ¿vale? muy Venga, bien. nos vemos. Vayamos. Voy al GUR. Chao. Antonio, esta sonrisa me la conozco, ¿no? Has gozado. He gozado. Sí, ¿no? Es fácil gozar, ¿no? Cuando haces lo que te gusta y encima con un producto nuevo y un producto que funciona, la sonrisa es la que me cuesta sacarte a ti. Bueno, ¿y qué me cuentas entonces? ¿Qué te ha parecido? Las impresiones han sido muy buenas, ¿eh? La evolución del sistema yo creo que se palpa rápido. Es un conjunto más estable, ¿no? Yo creo más, la función es la misma, al final independizar los tres parámetros, pero que luego tengan buen rendimiento a nivel global de la bici y en general ha sido pues como el de una bici normal, no el de una bici eléctrica, prácticamente se asemejan al 100% en el comportamiento. Bueno, eso es lo que estábamos buscando, ¿no? Una bicicleta eléctrica que se comportase como una bicicleta normal. Y lo que me estás comentando, que notaste un poco más rigidez, ¿no? Sí, con respecto a la antigua, al final es el mismo sistema el que llevan las dos, la nueva E-Link y la propia Link. Y con respecto a la anterior es bastante más rígida, bueno, un poco más rígida, y esto hace pues, que la bici sea más efectiva. Pero luego a nivel de tracción y de absorción funcionan igual. Bueno, eso es normal porque lo que queríamos realmente es mejorar la rigidez entre la parte delantera y la parte trasera y por eso tuvimos que desarrollar un eje principal sobredimensionado. Te habrás fijado que es como bastante más grande que cualquier otro eje que estábamos usando hasta ahora y gracias a esto es un 30% de rigidez añadida que conseguimos. Entonces eso, me alegro que me digas que lo hayas notado porque se tenía que notar. Sí, sí. Y es todavía más importante con una bicicleta de esas características porque tenemos potencia y hay par que sale de este motor. Entonces no queríamos desperdiciar esta energía que nos trae el motor. Efectividad. Eso es, efectividad. Al final, efectividad. Luego lo demás, lo que habrás notado es la misma capacidad de pedaleo, la misma eficacia durante la frenada, ¿no? Y esta capacidad que, bueno, pues eso es un poco el sello del split pivot, ¿no? Capacidad de filtrar los pequeños impactos
y luego un comportamiento muy consistente a lo largo del Además, es súper gratificante porque al final vas con tu propia bici normal, pero sobre una bici eléctrica, y disfrutabas como un enano porque bajando te olvidas un poco de que vas sobre una bici eléctrica. En cuanto a la geometría, el comportamiento, visualmente es muy atractiva porque al final estás viendo una bici de cross country marathon. Si te enseño esto, no lo has visto, ¿no? No sabes... ¿No? No. La tapa. Muchas veces sales a andar en bici y se te olvida siempre pues, la multiherramienta o la bomba o la cámara o tal. Llegamos a pensar en cómo podíamos ofrecer al usuario final una multiherramienta completa que no moleste en ningún momento. Pues entonces empezamos a trabajar en donde más sitio teníamos, y realmente es el tubo de la horquilla. Y entonces tuvimos que desarrollar una potencia especial, que de hecho estamos patentando, que nos permitía prescindir del sistema de compresión estándar. Entonces tenemos todo este hueco de la horquilla libre para colocar pues, esto, el fit. Pero creo que lo mejor es que Alan nos explique cómo funciona realmente, ¿no? Qué mejor que un mecánico para explicarnos el tema de herramientas, ¿no? Exacto. Muy buenas. Hoy estoy aquí para presentaros un accesorio que creo que es muy interesante. Sus siglas son FIT, de Fast Intervention Tool, lo que sería una herramienta de intervención rápida. Lo que tenemos aquí es un multiherramientas que va integrado en una zona en la que generalmente está desaprovechada en la bici. Y sería esta multiherramienta que tenemos escondida aquí mismo, en la zona de la dirección. Esto sería. Bueno, como veis, va como he dicho, en el tubo de la horquilla, y esto es posible gracias a un diseño de potencia y desarrollo de la potencia propio de BH, en el que podemos prescindir de la araña de dirección para ajustarla, para ajustar los rodamientos, con lo cual se nos queda totalmente libre ese hueco y podemos aprovecharlo para meter esta interesante multiherramienta, también de diseño y desarrollo propio de BH. Os voy a contar un poco lo que incorpora. Empezando por la parte superior, aquí tendríamos un set de llaves Allen y T25 Tor, las típicas desde 2,5 hasta 6, ¿vale? Y además también incorporaríamos un huequecito para colocar los eslabones rápidos imantados, ¿vale? Con esto tendríamos, bueno, un pequeño set de herramientas que son las más utilizadas. Seguimos para abajo. Aquí tendríamos el utensilio que haría de maneral, digamos, para poder utilizar estas puntas de herramienta. Las colocaríamos aquí y podríamos darles uso. Esta, con el T25, me la voy a guardar para una cosa que os voy a ir enseñando. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Interesante. Podemos ir desenroscando partes diferentes. Aquí está la que os acabo de enseñar. Y aquí tenemos también otro accesorio muy interesante, que sería un adaptador para las bombonas de CO2, que tenemos también aquí mismo. En este caso, las bombonas de CO2 se podrán llevar en las tallas más grandes. La talla L y XL la podrán albergar todo dentro. Y entonces aquí tendríamos un accesorio para el CO2, pincharíamos la botella y solo con presionar liberaríamos el gas para hinchar nuestra rueda en caso de estalonar, pinchar y demás. A continuación, después del adaptador, tenemos el tronchacadenas, muy importante. Llevamos un eslabón rápido y llevamos también el troncha aquí mismo, que utilizaríamos con nuestra llave T25. Tendríamos aquí para poder tronchar la cadena y utilizar nuestro eslabón rápido de reserva. Bueno, creo que una construcción muy ingeniosa, muy bien resuelta, sólida y sobre todo que aprovecha una zona de la bici que nunca se utiliza y nos evitará llevar pues, más peso en los bolsillos, que suele ser incómodo, o un sillín, una bolsa de sillín que al final se puede mover, que hace ruido, y lo tendríamos todo aquí oculto y nadie lo ve, ni siquiera nosotros. Pero sabemos que está ahí y lo más importante, sales con la bici y nunca se te olvida.
porque ya lo llevas en la propia bici, así que sería tan fácil como insertarlo y sabemos que lo llevamos ahí. Yo creo que es bastante interesante. Bueno, Antonito, os tengo que dar las gracias a vosotros, los corredores, porque realmente sois parte integrante del equipo de I+D, porque pues, todos los feedbacks que nos traéis de las carreras, tú de las largas distancias y Carlos, Rocío, Pablo de los modos olímpicos, y realmente nos ayuda a mejorar todos los productos y haber llegado a esta Innings Race. Al final es un trabajo de equipo y gracias a ti, porque ser partícipe de esto y luego poder disfrutar y ver la gente disfrutar es lo que también yo creo que es más satisfactorio. Enseguida van a poder disfrutar porque las bicicletas están llegando ya a las tiendas, así que nada, ya está. Bueno, Nico, pues espero que nos veamos pronto. Así que en las carreras. hasta la próxima. Venga. Chao.